Muchas veces me he sentido impotente y clamo tu presencia, tu energía divina. Padre Cristo, en esta tarde, este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. En este día venimos con una palabra fresca. Vamos a hacer un conversatorio acerca de nuestro hermano Moisés. En el día de hoy vamos a tratar de hacer una diferencia de las dos tablas. Vamos a proceder inmediatamente a leer un texto que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 17 al 18. Y vamos a partir de ese texto para el conversatorio que vamos a tener en este día, en esta tarde. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Acuérdese que el conversatorio que vamos a tener en este día, de acuerdo a lo que yo he planteado, se llaman las dos tablas. Pero nos vamos a concentrar en nuestro hermano Moisés. Por esta razón, estoy leyendo en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 17 al 18. Y prestemos mucha atención, ya que el texto tiene dos apóstrofos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor añada bendición a su palabra. En el nombre de Jesucristo vamos a hacer un diálogo entre usted y yo en este día. Nótese que en la escritura que acabo de leer, en este momento, nuestro hermano Juan, quien recostaba su cabeza sobre los hombros del maestro, usted lo ve de una vertiente humana. Puede ser verdad que recostaba su cabeza sobre su hombro, pero cada movimiento físico tiene una connotación espiritual, como yo lo sé. Lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Aquí está hablando que la ley vino por Moisés y la gracia por nuestro Señor Jesucristo. También está diciendo que a Dios nadie le vio jamás. Pero cuando usted lee la lectura del Viejo Testamento, en el capítulo, en el libro de Éxodo, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué dilema sería esto? Porque en el libro de Isaías registra la Biblia que él no tenía parecer ni atractivo para que le deseemos. Otro texto en el libro de Efesios dice que 3:10, que la multiforme sabiduría de Dios se va a dar a conocer a través de la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestes. ¿Ve por qué le estoy tratando de hacer un conversatorio de nuestro hermano Moisés? Por esa razón. ¿Cuál es la razón? Ahí dice que la gracia vino por Jesucristo, pero la ley vino por Moisés. Nótese que en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, dice que Dios le dio 10 mandamientos. Pero en el capítulo que vamos a leer, 31, dice cómo se lo dio. Y en el capítulo 10 de Deuteronomio dice qué tipo de ley y de mandamiento le dio en unas segundas tablas. Me estoy refiriendo a este caso porque en el libro de Romanos, nuestro hermano Pablo hace una referencia y habla en el capítulo 5, versículo 12, dice que antes de la ley existía el pecado. O sea, está diciendo que antes de Adán existía el pecado también. O sea, está diciendo que antes del Adán que se formó de la tierra o del polvo cósmico, existía el pecado. El pecado no es nada más y nada menos que el virus o aquel ser que nosotros le llamamos, o aquel pensamiento que nosotros le llamamos el diablo, ya que el diablo y Satanás no es lo mismo. El diablo es una energía ilusoria. El diablo es quien nos incita a que pequemos, pero Satanás es el fiscal que nos acusa. Entonces, estoy hablando de esta manera porque yo voy a tratar de leer un texto cuando a nuestro hermano Moisés se le entregan dos tablas.
Pero luego de que él se le entregan esas 2 tablas, él las quiebra. Después que él la quiebra, se le entregan 2 más. Entonces estamos hablando de las 2 tablas. Vamos entonces a descubrir, vamos a interferir en esta conversación que tuvo nuestro hermano Moisés con nuestro Dios y después con una deidad, como yo lo sé. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 3 dice: acabó Moisés de hablar con Dios, pero Jehová lo esperaba en el monte. Entonces, ¿usted me está entendiendo? Entonces, aquí dice que la ley vino por Moisés y la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dando a entender que en el capítulo 20 de Éxodo no se le entregó una ley, sino un mandamiento. Y según mis investigaciones, un mandamiento es una ley, pero una ley que no te obliga ni te amenaza, sino que un mandamiento es una ley que se cumple por amor. Entonces, siendo así, yo voy a proceder a pasar a leer el capítulo 31:18 del libro de Éxodo. Y óigase, oiga esto. Quiero que usted medite un poco y atienda que quien está diciendo que la ley vino por Moisés y la gracia por nuestro Señor Jesucristo, y está diciendo que a Dios nadie le ha visto jamás, solo el único unigénito del Padre que está en el seno, que está en su interior. No es que estaba, es que está ahora mismo en su interior, porque seno significa interior profundo. Es el único que lo puede dar a conocer. Entonces yo quiero que usted y yo descifremos quién hablaba cara a cara con Moisés, si la palabra cara a cara significa una intimidad profunda. Entonces, ¿usted cree que le veía la cara? Puede ser que le veía la cara a un ser, pero no a nuestro Dios, porque el único que puede hablar de nuestro Dios y darlo a conocer es quien está en su seno, el unigénito, su único nivel de conciencia más profundo, más poderoso y más grande, Cristo. Entonces, por esa razón, vamos a descifrar la diferencia en la primera tabla que se le entregan a Moisés y la segunda tabla. Dice el libro de Éxodo en su capítulo 31, verso 18. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas. No dice de la ley, dice 2 tablas del testimonio. Tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Como estamos hablando de las 2 tablas, y estamos hablando de un personaje que trajo la ley y de otro que trajo la gracia, y los fariseos y los saduceos y todas las ramas religiosas, los herodianos, los griegos y todos los que estaban detrás del maestro para tentarlo, creyendo que ellos se las sabían todas, se encuentran entonces con que este personaje tiene un grado de autoridad, que le están preguntando con qué autoridad tú hablas estas cosas. Dice aquí que las primeras piedras fueron escritas por Dios con su propio dedo. Amén.